Quiero agradecer antes que nada a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo la invitación, a Roberto Valverde particularmente, con quien hemos estado en comunicación todo este tiempo. Y bueno, agradecer también el panel que invita a la discusión y a la reflexión sobre este escenario latinoamericano tan intrincado, tan laberíntico, ¿no?, como dice el título. Yo quisiera hacer una presentación en base a 4 ejes. En el primer eje quisiera simplemente hacer referencia a los debates latinoamericanos que creo yo que están presentes en el escenario político actual. En segundo lugar, y desafiando a lo que dijo Pablo recientemente, yo sí creo que estamos en un fin de ciclo. En tercer lugar, quiero hablar un poco sobre la situación geopolítica a nivel global y regional. Y en cuarto lugar, quiero reflexionar sobre qué inflexiones trae el giro post-progresista. En primer lugar, quisiera hacer solo una referencia al hecho de que, desde mi perspectiva, gran parte de las discusiones que atravesaron América Latina en los últimos 15 años reenvían o remiten a grandes debates que históricamente han recorrido nuestras sociedades y también el pensamiento social y político latinoamericano. Yo hago referencia, y eso lo trabajé particularmente en un texto hace un tiempo, a 4 debates centrales. El primero de ellos tiene que ver con la noción de desarrollo, que ha sido un concepto límite que atraviesa el pensamiento social y las políticas públicas en América Latina. Es una de las ideas centrales de la modernidad, pero que ha permeado, insisto, mucho la historia latinoamericana y que vuelve a estar en el centro de la escena a partir del año 2000 como una suerte de relato, ¿no?, fuertemente productivista, que al menos va a ser cuestionado por nuevos movimientos sociales. En segundo lugar, creo que otro de los grandes debates que atraviesa las discusiones y que tiene una gran centralidad es el lugar que ocupan los pueblos indígenas en los estados-nación en América Latina. Y esta centralidad está ligada sin duda al avance de los pueblos indígenas a partir de los años 70, pero con mucha más radicalidad. Esta reemergencia se da en los años 90 y en los últimos 15 años hemos asistido a un empoderamiento político cada vez mayor y que se ha expresado de manera cabal en el caso sobre todo boliviano, donde el movimiento indígena boliviano también dio lugar a una suerte de proyecto político ligado a las autonomías y el Estado plurinacional. En todo caso, tanto la idea de plurinacionalidad y autonomía como horizonte de los pueblos indígenas aparece en distintos países y también vamos a ver que efectivamente la noción o el derecho de consulta previa también aparece permeando mucho de los grandes debates. En tercer lugar, otra de las categorías que aparece y que tiene una historia que reenvía en todo caso a la memoria larga, pero que ha sido teorizado en los años 60-70 y que fue mencionado aquí por Graciela, es la dependencia como categoría faro, ¿no?, del pensamiento latinoamericano, que hoy vuelve a estar en el centro, ¿no?, de la escena, sobre todo a la hora de pensar, ¿no?, las transiciones hegemónicas y el rol que ocupa China en relación a los países latinoamericanos. Y el cuarto, que también, la cuarta categoría, que también ya ha sido evocada aquí por los anteriores panelistas, es la categoría siempre tan controversial de populismo. Yo me voy a permitir de citar latinoamericanos y no europeos para subrayar su carácter controversial, y sobre todo esta vuelta, este regreso de los populismos infinitos que dividen a la sociedad y que generan tanta incomodidad en las sociedades y en el pensamiento también latinoamericano. Yo creo, y para cerrar solamente esta evocación de que estos 4 debates permean el ciclo, lo que yo llamo el ciclo progresista, pero va más allá en la actualidad también, simplemente quería evocarlos porque uno no podría entrar en detalle para dar cuenta
de los mismos, pero sí quiero subrayar esto, su gran relevancia a la hora de analizar el escenario político regional. En segundo lugar, yo creo que efectivamente podemos hablar de una suerte de agotamiento o de fin de ciclo progresista. Yo utilizo la noción de progresismo antes que de izquierda o de posneoliberalismo, podrá ser cuestionada, pero trato de definirla. La noción de progresismo, creo yo, se constituyó como una suerte de lengua franca, ¿no?, de lengua común que recorrió a diversos gobiernos latinoamericanos en un espacio de geometría variable, definiendo también grados de radicalidad contrastantes. No es lo mismo, por supuesto, el caso de Venezuela, sobre todo bajo Chávez, que el caso de Bolivia y Ecuador, ligados sobre todo a sus procesos constituyentes, que, digamos, ilustraron a cabalidad la radicalidad política del proceso o del ciclo progresista, que los casos de Brasil o Argentina, que son modelos mucho más tradicionales en ese sentido, más ligados al populismo o al transformismo, y el caso de Uruguay o sobre todo el de Chile, que es un progresismo débil comparado a otros gobiernos progresistas. Pero en ese sentido, más allá del uso genérico que se ha dado al concepto de progresismo, yo creo que hay por lo menos 4 elementos fundamentales que definen ese espacio común o esa lengua franca que entre el año 2000 y 2015 atravesaron América Latina, más allá de la existencia, por supuesto, de gobiernos conservadores o neoliberales. El progresismo logró interpelar a un conjunto importante de las sociedades latinoamericanas más allá de sus fronteras y generó amplias expectativas también en el contexto global, regresivo, que se vivía y se sigue viviendo en la actualidad en términos políticos hoy en día. Esos 4 elementos son, por un lado, el cuestionamiento del neoliberalismo. Es un elemento común de los gobiernos progresistas y eso sí sin duda está ligado al rol que tuvieron los movimientos sociales de carácter neoliberal que a fines de los años 90 abrieron la puerta, ¿no?, a un nuevo ciclo político, cuestionando las políticas de ajuste y precisamente instalando, digamos, la posibilidad de un horizonte político diferente, de la posibilidad de pensar la relación economía y política de modo diferente. Ese cuestionamiento al neoliberalismo está en el acta fundacional, creo yo, de los gobiernos progresistas, al menos de hecho. En segundo lugar, y a raíz de esto, los gobiernos progresistas se caracterizaron por políticas económicas heterodoxas, precisamente para diferenciarse de los consensos neoliberales que se habían instalado en los años 90. En tercer lugar, como bien decía Pablo, generaron en ese sentido o promovieron una fuerte inclusión social a través de programas sociales, si bien debemos tener en cuenta que los programas sociales no son una característica exclusiva de los gobiernos progresistas. América Latina tiene aproximadamente entre el 19 y el 20% de la población bajo planes y los países que efectivamente han desarrollado una fuerte política social son entre ellos México, que está lejos de ser progresista, Brasil y la Argentina. En todo caso, esta política de bonos está muy ligada o orientada a los sectores más excluidos y también a generar al menos ciertos mecanismos básicos de inclusión por el consumo. Y en cuarto lugar, sin duda, el progresismo no sería lo que fue si no hubiera querido construir un espacio latinoamericano o si no hubiese tenido una vocación latinoamericana para interpelar y colocarse, en todo caso, en el escenario global como una suerte de bloque regional diferente. Estos 4 elementos, creo yo, se van definiendo entre el año 2000, 2006, 2007, ¿no?, y constituyen este marco común que, insisto, no quiere decir que hay una homogeneidad, porque al interior de este espacio de geometría variable hay jerarquías y hay grandes diferencias entre los gobiernos. Sin duda Venezuela, como decía Pablo Stefanoni, cumplió un rol fundamental, porque Venezuela
por un lado, a través de la figura carismática de Chávez, generó en ese sentido un potente discurso antiimperialista, relegitimando este discurso precisamente antiimperialista en un contexto latinoamericano y global. Y por otro lado, porque más allá de sus claras y ostensibles limitaciones en términos económicos, fue un modelo rentista cuyas distorsiones estamos viendo ahora con claridad, hizo una apuesta desde abajo por la construcción de lo que ciertos movimientos sociales llamaron poder popular. Entonces, este latinoamericanismo y, por otro lado, esta ambición, digamos, desde abajo de crear este poder popular, le dio un lugar a Venezuela que lo constituyó sin duda un punto ciego a la hora del estallido del progresismo. Esto es un punto que no se podía cuestionar, ¿no?, sin que se cayera todo el armado o todo el marco que de manera también menos firme de lo que uno piensa, sostenía a los gobiernos progresistas. Pero sin duda Bolivia y Ecuador, con sus experiencias constituyentes y además con la generación de nuevos conceptos, como la de Estado plurinacional, autonomías indígenas, buen vivir, derecho a la naturaleza, muy ligado a movimientos sociales que después van a estar en la oposición, ¿no?, sin duda son los que generaron más expectativas políticas. Desde el comienzo, creo yo, había narrativas políticas diferentes al interior de este ciclo progresista que se nutrió de los movimientos sociales, de los cuales muchas veces se expropió luego esa energía social colectiva. Y estas narrativas, por supuesto, iban de la narrativa populista clásica a la narrativa indianista, que poco a poco va a converger con la narrativa ecologista. Estaba también instalada la narrativa autonomista en los jóvenes, en las mujeres, que va a tener una difusión muy importante y que en algún punto o quedó fuera en la oposición ligada a movimientos socioambientales e indígenas o fue absolutamente institucionalizada y absorbida por los populismos reinantes. Pero en todo caso, creo yo, lo que hubo de ese progresismo que abrió a la posibilidad de pensar, digamos, con otra expectativa política los procesos latinoamericanos, sin duda, en 12 años, 15 años, mucha agua corrió bajo el puente y esas expectativas políticas fueron, en mucho, muy frustradas o mostraron fuertes limitaciones. En realidad, efectivamente, esos gobiernos que algunos llaman de izquierda y que yo tiendo a llamar progresismos, fueron evolucionando hacia modelos de dominación más tradicional, ¿no? En esa línea yo señalo al menos varios temas que traen de nuevo a esos debates que recorren América Latina. Uno de ellos, sin duda, insisto, es el debate sobre el desarrollo, porque el boom del precio de las materias primas a partir de 2003 creó un nuevo escenario de crecimiento económico, no solo para los países con gobierno progresista, sino para los países con distinto tipo de gobierno o signo ideológico. Pero lo que después se transformó en una suerte de consenso de los commodities hizo que en América Latina todos los gobiernos sostuvieran una visión del desarrollo netamente productivista, que apostaba al crecimiento indefinido y que buscaba bloquear u obturar cualquier discusión acerca de modelo de desarrollo alternativo y que rápidamente inició un proceso de estigmatización y criminalización de aquellas lecturas o narrativas que señalaban, digamos, la posibilidad de otros modelos y que cuestionaban el modelo de desarrollo dominante. La crítica al extractivismo nace, ¿no?, claramente en esta línea, colocando, digamos, una primera, digamos, más bien que colocando, haciendo una primera grieta en ese discurso progresista que es incapaz de dar respuestas contundentes a una resistencia que viene desde abajo y que además disputa también una gramática emancipatoria con los progresismos, aun si aparece como marginal en función de la hegemonía creciente de estos progresismos. El consenso de los commodities obturó la posibilidad de discutir en ese sentido modelo de desarrollo en un contexto, además, hay que decirlo, donde hubo
una reducción de la pobreza importante en América Latina, tanto de la pobreza estructural, ¿no?, como también de una ampliación por el consumo o un aumento de la tasa de empleos y de salarios que efectivamente se sintió en todas las sociedades. Claro que el fin de ciclo va a mostrar que la reducción de la pobreza no vino de la mano de una disminución de las desigualdades y que América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta, ¿no? Pero en todo caso, la reducción de la pobreza es un elemento fundamental y la inclusión por el consumo para comprender el éxito de los progresismos. Pero ese otro elemento que ahora aparece mucho más a la luz, ¿no?, tiene que ver también con el hecho de que, además, ese modelo de crecimiento económico puso de manifiesto el hecho de que no se podía, por un lado, afirmar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afirmar los derechos ambientales y la protección de los territorios y, por otro lado, sostener o promover la lógica del capital a través de los proyectos extractivistas, sean de megaminería, sean de expansión de la frontera petrolera, de la frontera sojera, de la hoja de palma, de los megaproyectos del IRSA o todos aquellos proyectos que impliquen una ocupación intensiva del territorio y que, por ende, conlleven un fuerte acaparamiento de las tierras. Y los progresismos promovieron de manera intensa, decidida y cada vez más explícita este tipo de proyectos. Con lo cual, efectivamente, el avance de las luchas indígenas, así como el giro ecoterritorial de las luchas que se va a dar en América Latina, encuentra un límite en estos gobiernos progresistas que niegan la posibilidad de discutir modelos de desarrollo y que en la medida en que se van afianzando también explicitan el rasgo extractivo de sus modelos y tienden a criminalizar cada vez más las luchas. El fin de ciclo muestra un panorama muy preocupante sobre la criminalización de las luchas en países como, por ejemplo, el Ecuador de Rafael Correa, o el Brasil de Dilma Rousseff, que tuvo en el año 2015 el récord de asesinatos de defensores del ambiente. De hecho, bueno, aunque estamos en 2017, en 2016, América Latina tuvo el récord de asesinatos ambientales en el mundo. De 200 asesinatos que hubo de activistas ambientales, el 60% fue en América Latina. Y otro récord que también tiene América Latina, además de ser la región más desigual del planeta, es que hoy es la región que tiene el mayor acaparamiento de tierras del planeta. Y eso está ligado al hecho de que hubo una expansión de la frontera, ¿no?, y que esa expansión de la frontera agrícola tiene que ver precisamente con que quienes se han apropiado de la tierra no son los campesinos ni los indígenas, sino mayormente las grandes empresas o latifundistas. Con lo cual, efectivamente, este es un tema no menor a la hora de analizar la suerte de los progresismos y si bien no fue la crítica que tuvo mayor resonancia en la sociedad, tiene, digamos, o muestra o se expresa a través de líneas de acumulación de lucha que siguen teniendo una fuerte presencia en América Latina. La otra, creo yo, la otra cuestión que es importante subrayar en relación a la crisis y agotamiento de los progresismos tiene que ver efectivamente con los populismos. Aquí se dijo en dos oportunidades y a mí me parece que es importante subrayar que no es lo mismo caracterizar a un gobierno como nueva izquierda que decir que son gobiernos populistas. Digo, en el tránsito de una caracterización a otra, algo se perdió. Y eso que se perdió tiene que ver con la idea de que había un lenguaje emancipatorio, ¿no?, al principio, y que ahora en realidad lo que tenemos que hacer es disputar una definición que es de por sí controversial, la de populismo, y que en manos de la derecha y de los grandes medios de comunicación que tienden a ser enormemente simplificadores, es un insulto, es una descalificación. Los populismos se identifican con el dilapidamiento de los recursos o con una mera matriz de corrupción. Y yo no creo, como gran parte de la tradición latinoamericana, del pensamiento crítico, no creo que los populismos se reduzcan a una pura matriz de corrupción. Los populismos, sin duda, en ese sentido, han articulado, digamos, o es propio de su identidad,
una dimensión, podríamos decir, democrática, de inclusión de las mayorías. Históricamente, piensen ustedes en lo que significó el peronismo en nuestro país. En otros países también ha habido equivalentes más o menos acabados, pero al mismo tiempo que han implicado una inclusión de los excluidos, también han conllevado una fuerte tentación autoritaria que implica la no tolerancia de la diferencia y una expulsión de otro tipo de tradiciones políticas o de narrativas, como ha sucedido en el actual ciclo. Pero además hay una limitación intrínseca, creo yo, de los populismos latinoamericanos como régimen político. Los populismos, sin duda, se afianzan a través de una retórica de guerra, constituyen en ese sentido un parteaguas y dividen a la sociedad entre un nosotros y un ellos. Sin duda, en ese sentido, genera una fuerte reacción por parte de ciertos sectores de la clase media y de la élite de poder. Pero más allá de esta retórica de guerra, los populismos suelen consolidar un pacto con el gran capital. Es decir, más allá de la inclusión de las mayorías, en este caso a través de planes, ¿no?, o de una política de bonos sociales, los populismos hicieron la alianza con los grandes capitales, sean los grandes capitales extractivos, como con el capital financiero, como aparece de manera tan emblemática en el caso de Brasil. Y eso, sin duda, marca un claro límite acerca de la posible radicalidad política que estos puedan llevar. Porque yo no dudo de que haya diferentes tipos de populismos en América Latina. No es lo mismo un populismo plebeyo como el de Bolivia o aún como el de Venezuela con Chávez, no con Maduro, ¿no?, que es un populismo desde abajo que busca redistribuir el poder social, que un populismo de clases medias como el ecuatoriano o el argentino, que a ese nivel habla en nombre de los sectores subalternos, pero empodera sobre todo a sectores de la clase media que se creen los propietarios de la democracia o de un discurso democrático. Esas cosas han pasado también en nuestros países, que la noción misma de populismo que engloba diferentes tipos de regímenes ha sido también muy bastardeada en función de este carácter controversial que tiene que ver o que es inherente a los populismos, porque sin duda tienen un componente democrático, pero también un componente autoritario. No estoy con la idea de unidimensionar al populismo, porque, insisto, no son una pura matriz de corrupción, tienen también un lenguaje de derechos o instalaron un lenguaje de derechos en torno a ciertos temas. Pero por supuesto que el populismo como modelo de dominación no solo hizo la alianza con el extractivismo, sino que subordinó a los actores sociales al líder, es un modelo de tutela, ¿no?, de participación controlada de las masas, y consolidó los hiperliderazgos en América Latina que implican una fuerte concentración del poder y que buscan comprender además el poder en función de estos liderazgos a partir de los cuales todo proceso de alternancia electoral se vuelve dramático, porque si no garantiza la continuidad del líder, pareciera que todo el proceso en ese sentido corre peligro de diluirse o de sufrir un gran retroceso. Bueno, el hiperliderazgo es el que plantea grandes problemas para pensar la alternancia electoral que nuestros países han conocido, sobre todo al calor de la crisis de los gobiernos progresistas ya devenidos como modelos de dominación más tradicional en gobiernos populistas. Segundo tema, no sé cuánto tiempo tengo, dame 5 minutos más. Bueno, ay, por Dios. El segundo tema tiene que ver con la situación geopolítica regional y global, porque efectivamente asistimos al fin del superciclo de los commodities a partir de 2013, que afectó mucho a la región latinoamericana. Pero la verdad que sería empobrecer el análisis, ¿no?, y la realidad, pensar que solamente la crisis o agotamiento de los progresismos está ligada a este fin del superciclo de los commodities, que además, vaya a saber, mañana probablemente arranque un nuevo ciclo por el cual suban los precios de los commodities, aunque Marcelo Giró me dice que no es tan claro,
yo le hago caso a él, pero en todo caso no está cerrada la cuestión. Yo creo que es más político la crisis en términos de agotamiento, por lo dicho, pero en este sentido quiero traer también a colación la cuestión de la transición hegemónica, a la cual hice referencia en el inicio, transición hegemónica que hasta hace poco tiempo pensábamos que iba a ser pacífica, ¿no? Pensando que China se está erigiendo en un nuevo hegemón, ¿no? Y que Estados Unidos ha perdido influencia en el mundo y sobre todo en América Latina, pero la llegada de Trump, en ese sentido, ha cambiado de alguna manera la regla de juego y ha instalado la posibilidad de una transición mucho más desordenada, ¿no? De esa hegemonía. Pero en todo caso, en América Latina lo que es claro es que el rol que tiene China es cada vez más determinante, que hemos entrado, como dice Horacio Machado, en una nueva dialéctica de la dependencia, porque efectivamente América Latina buscó crear a través de ese espacio regional un nuevo bloque desafiante, pero en realidad esto no fue o quedó más bien en un plano retórico, e inclusive las instituciones que se crearon, como el ALBA, el Banco del Sur, la CELAC, la UNASUR, etcétera, realmente no cumplieron con ese cometido. Y América Latina, más allá de que se haya asumido como una región desafiante políticamente, finalmente a la hora de negociar con esta nueva potencia a nivel global que es China, no se constituyó en una suerte de bloque latinoamericano, sino que ha venido negociando de manera bilateral, lo cual nos ha debilitado enormemente y ha generado las condiciones de una nueva dependencia, ¿no?, que estamos viendo los resultados en los últimos años. Es cierto que es bastante complicado en ese sentido colocarse en igualdad de condiciones para negociar con China. Quizá Brasil, que a ese nivel juega en otras ligas, podría hacerlo, no tanto ahora en el marco de una crisis. Pero imagínense ustedes un país como Ecuador negociando con China, o mismo la Argentina. No tiene ninguna chance o posibilidad de extraer ciertas ventajas comparativas. Bueno, ahí se perdió una gran oportunidad, ¿no?, dado que había una retórica desafiante que hablaba del latinoamericanismo y que, sin embargo, lo que hizo fue consolidar un nuevo marco de dependencia a través de estas negociaciones bilaterales, ¿no?, y que no han hecho más también que acentuar el proceso de reprimarización de las economías en América Latina, potenciando el extractivismo. Voy a terminar con una cuestión, con el tercer tema, solamente para enunciarlo, porque sé que estoy con el tiempo más o menos cumplido. ¿Qué decir ahora sobre el escenario actual? Más allá de esta alternancia dramática, ¿no?, que se vive para cada elección, con la posibilidad de cambio de signo político. Dos o tres cosas, algunas de las cuales coinciden con lo que ha dicho Pablo. La primera de ellas es que hay una mayor fragmentación y que es muy difícil hablar de un ciclo ahora. Yo creo que efectivamente el progresismo ya no es más una lengua franca, una lengua común, ¿no?, que creó esa suerte de clima de época, como decía Pablo, ¿no?, que interpeló, que desafió además al conjunto de las izquierdas, que las obligó a posicionarse a favor, en contra, ¿no?, en un espacio, ¿no?, que logró monopolizar. Ese progresismo entonces ya no es más una lengua común. La crisis de los progresismos, hay que tenerlo en cuenta, afecta al conjunto de las izquierdas, no afecta solamente a ese progresismo que hace rato se desacopló de las izquierdas, ¿no?, sino que afecta al conjunto de las izquierdas que quiere, en todo caso, pensar en una clave plural, feminista y ecológica, ¿no?, un horizonte de cambio. Hay otros lenguajes que han vuelto a estar presentes en la escena latinoamericana, actualizados, ¿no?, remozados. No podemos hablar de un retorno del neoliberalismo en fuerza, pero sí hay una retórica conservadora, pro mercado, ¿no?, que vuelve a instalarse, pero no ha creado todavía el clima de época
que efectivamente, o esa lengua común que logró articular todo un entramado político, social y económico en América Latina y que nos interpeló tanto para la discusión y en términos de desafíos políticos. La segunda cuestión que yo encuentro, más allá de que no hay más lenguaje común, es que hay una continuidad del clivaje y la profundización de las diferencias norte-sur, ¿no? América Latina está más que nunca, se sitúa más que nunca en el marco de la geografía de la abstracción. Todos los gobiernos, sean continuidad de los progresismos, sean gobiernos liberales o neoliberales o como quieran llamarlos, han continuado y reforzado el extractivismo y el proceso de reprimarización en América Latina, con lo cual enfrentan también, digamos, un marco de potenciación de las luchas y de los conflictos al interior de sus países. En ese sentido, insisto, la consolidación de China, digamos, marca también no solo una continuidad, sino que configura ese escenario, ¿no?, de nueva dependencia que hoy podemos ver en situaciones muy elocuentes. Fíjense en el caso de Argentina, cuento esto nada más para dar un ejemplo. Macri, a raíz de que habló con la viuda de Tomsky, no es que le hizo caso a los movimientos sociales, sino que a raíz de que habló con la voz del poder también, la viuda de Tomsky, resolvió cuestionar los proyectos, las mega represas que se iban a hacer en Santa Cruz. Y que había firmado el kirchnerismo. Y se dio cuenta que no podía hacerlo, que no podía volver atrás, porque hemos firmado con China lo que se llama la cláusula de default cruzado. Con lo cual, si se cae un proyecto, se caen todos los proyectos. Entonces, no podía, en ese caso, plantear la moratoria de un proyecto individual o particular, porque eso implicaba el cuestionamiento de toda la asociación con China, que les diré que es profunda porque se da en todos los campos. Esperen un segundito que apago esto, que había puesto la alarma, se han cumplido precisamente la media hora. En tercer lugar, este escenario desigual y heterogéneo que encontramos aparece ejemplificado por distintos tipos también de gobiernos. Encontramos la continuidad en el caso de Evo Morales, ¿no? Por otro lado, encontramos una suerte de mutación del progresismo en el caso de Lenín Moreno, Pablo lo mencionó. Lenín Moreno está llamando ahora a que la gente se exprese a través de las redes sociales para ver qué se puede preguntar en el marco de una nueva consulta pública, ¿no? Algo que había obturado de manera clara el gobierno de Rafael Correa, ¿no?, uno de los gobiernos claramente más marcados por un fuerte autoritarismo populista. Y por otro lado tenemos los gobiernos que enfrentan un giro conservador, como en la Argentina y Brasil, aunque vienen de distinto contexto, pero que enfrentan efectivamente ambos en común un contexto de regresión de derechos, ¿no? Entonces tenemos efectivamente eso que era el progresismo como lingua franca, un contexto post-progresista muy heterogéneo que todavía no podemos caracterizar como tal. Y por último, no me quiero olvidar que pese a todo hay una presencia de narrativas contestatarias importantes, hay una nueva gramática política que se ha gestado al calor de las luchas sociales, sobre todo de las luchas socioambientales, de las luchas indígenas, de las luchas feministas, que coloca nuevos temas o busca colocar nuevos temas en la agenda como el buen vivir, los derechos de la naturaleza, la ética del cuidado, la justicia ambiental, en fin. Yo no creo que sean conceptos que a ese nivel se hayan agotado porque los propios progresismos se han agotado. Este lenguaje o esta nueva gramática política permanece. Está en esos movimientos sociales y por otro lado ha sido inclusive retomado en parte por los movimientos alterglobalización de diferentes latitudes, lo cual no es poca cosa y que nos ayuda a reflexionar o en todo caso nos lleva a reflexionar acerca de esas líneas de acumulación de lucha que hoy están presentes aún en medio de este laberinto sin salida en el cual se ha constituido América Latina. Muchas gracias.